Siguiendo con el tema de las alergias, me gustaría mucho que platicáramos cuál es la clasificación de las alergias, doctora. Muchas gracias. Como que de forma práctica podemos clasificar las alergias, o sea, esta manifestación clínica exagerada del sistema inmunológico, la podemos clasificar de acuerdo a cuáles son los desencadenantes y los síntomas que se presentan. Entonces, para ser como muy esquemáticos, platiquemos un poquito de las alergias respiratorias. Entonces, hablamos de alergia respiratoria cuando tenemos la presencia de síntomas y signos clínicos tras la exposición a un alérgeno ambiental. Entonces, por ejemplo, la más taquillera de las alergias respiratorias es la rinitis alérgica. Sí. Entonces, es el típico paciente que presenta síntomas en la nariz, por eso se llama rinitis, porque significa una inflamación de la nariz, es una inflamación crónica de la nariz y que se exacerba cuando el paciente está en contacto con los desencadenantes ambientales. Entonces, una rinitis alérgica se presenta con nariz tapada recurrentemente, escurrimiento nasal, el típico que estamos así, pero con el moco transparente. No nos sentimos mal, no tenemos gripe, no tenemos fiebre, no tenemos cuerpo cortado, no tenemos malestar general, pero está la nariz, la tos, estornudando, necesitamos utilizar muchísimo los pañuelos higiénicos, etcétera, etcétera. Y entonces ahí es donde podríamos levantar la sospecha de que ese paciente tiene una rinitis alérgica. Entonces, y ahí los desencadenantes ambientales, como ya lo había mencionado, para la alergia respiratoria clásicos, es el ácaro de polvo casero, el epitelio de nuestras mascotas, de los perros o de los gatos, el polen de pastos, de árboles, de malezas, ¿no? Son como estoy hablando como de los más comunes. Doctora, entonces, perdón que la interrumpa. El epitelio es como esta grasita, como caspita que tienen los animales, ¿cierto? Exacto. Es como puede venir el alérgeno en los animales, en las mascotas, puede venir, o sea, desde la saliva y por supuesto en el pelo, en las diferentes como expresiones de los animalitos, también en pipí, etcétera, etcétera. O sea, un poco como en todas las secreciones del animalito puede contener el alérgeno. Por ejemplo, en los gatos viene principalmente en la saliva, pero como realizan todo el tiempo, ellos se están bañando, como que diseminan el alérgeno en todo el pelo. Entonces, bueno, ahí va. Siguiendo un poquito con el hilo, entonces ya hablamos de la rinitis alérgica, que es una de las alergias respiratorias. Sí. Podemos tener también, Jamie, rinoconjuntivitis alérgica, cuando tenemos estas manifestaciones clínicas, además de la nariz, en los ojos, y por eso le llamamos rinoconjuntivitis alérgica. Además de todos los síntomas que ya platiqué de la nariz, también los pacientitos llegan se tallan los ojos, lagrimeo, comezón en el ojo rojo, incluso a veces sensación de cuerpo extraño. Entonces ahí podemos hablar de la rinoconjuntivitis alérgica. Y también algo que es importantísimo platicar es del asma. El asma significa inflamación de los pulmones o inflamación de la vía aérea baja. Entonces, los pacientes cuando presentan manifestaciones respiratorias, pero por ejemplo tos, falta de aire, chiflido, incluso hasta dolor torácico, dolor en el pecho, es cuando ya podemos sospechar que estos desencadenantes ambientales, es decir, el gatito, el polen, el ácaro de polvo, lograron inflamar, pero ya los pulmones no nada más se quedan en la nariz, sino que se inflaman hacia la vía aérea baja y entonces los pulmones y el sistema inmunológico haciendo esta sobrereacción o esta reacción exagerada es cuando se ocasiona la inflamación de los bronquios, de los pulmones, y entonces con esa inflamación se cierran literalmente los bronquios y eso es la obstrucción que los pacientes sienten. Entonces así es un poquito como va la clasificación cuando hablamos de alergia respiratoria y los desencadenantes son ambientales. Ahí podríamos pasar a nuestro siguiente punto clínico, digamos, que podría ser la piel, o lo que denominamos en ocasiones como alergia en piel o inflamación en piel. Entonces ahí quiero hacer énfasis a la famosísima dermatitis atópica. Entonces en la dermatitis atópica el órgano afectado, digamos donde se manifiestan los signos y síntomas, es la piel. En la dermatitis atópica los pacientitos se presentan con piel muy seca, áspera, incluso como con estas placas eczematosas o rojas en la piel en diferentes zonas. Es muy importante, Jamie, cuando platicamos de la dermatitis atópica, depende del grupo de edad de nuestro pacientito, podemos tener diferentes localizaciones de estas lesiones típicas de la dermatitis atópica. Por ejemplo, en los pacientes muy, muy chiquititos, es muy frecuente que se afecte la carita, los cachetes, el típico bebito con los cachetes rojos.
ásperos, que si los tocamos se sienten un poquito rasposos en el cuello, que incluso hasta se pueden empezar a rascar los bebitos. Ya cuando son más grandecitos, preescolares o en la edad escolar, es cuando se pueden presentar, por ejemplo, en la cara interna de los codos, o sea, en la parte de adentro de los coditos. A veces empiezan ya también las manifestaciones, por ejemplo, en las manos, en la parte de atrás de las rodillas. Todos estos cuadros de dermatitis atópica nos hablan de una inflamación crónica, pero ahora en la piel. Y ahí también se ha evidenciado muy bien que puede tener el contexto de que se desencadenen por la exposición a los alérgenos ambientales. Uno de los principales desencadenantes de la dermatitis atópica, sobre todo en la población pediátrica, son los ácaros de polvo casero. Entonces, supongamos que tenemos una piel, de nuevo, con una respuesta exagerada hacia el medio ambiente y encima le ponemos el contacto, por ejemplo, con los alérgenos. O sea, en ese momento es como un combo que va a estar perpetuando esta inflamación en la piel. Y bueno, también cuando llegamos como al tercer punto, ¿no?, de esta clasificación de las alergias de acuerdo a las manifestaciones clínicas y a los desencadenantes, me gustaría platicar de las famosas alergias alimentarias. Entonces, la alergia alimentaria, que de hecho en el mundo cada vez hay más casos de pacientes con alergia alimentaria, principalmente se presentan en la edad pediátrica, pero hay desde luego también adultos o crecen con esas alergias alimentarias. Pero bueno, la alergia alimentaria es una respuesta exagerada y aquí pues los desencadenantes son alérgenos que derivan de alimentos. Entonces, por ejemplo, el alérgeno número 1 en todo el mundo es la alergia a la proteína de la leche de vaca, y esa principalmente se manifiesta en los niños cuando son muy pequeñitos, porque es cuando son lactantes y cuando están consumiendo como el principal alimento de sus dietas, pues es la leche, ¿no? Entonces, ahí recordemos que las fórmulas maternizadas contienen proteína derivada de la leche de vaca. Entonces, en ese ejemplo, cuando el pacientito con alergia alimentaria toma leche o consume el alimento alergénico, pues en ese momento se empiezan a presentar las manifestaciones clínicas de alergia, que van a ser dolor de panza, diarrea, malestar general, vómito, ¿no? En ese momento también puede haber, por ejemplo, reflujo gastroesofágico en los pacientes chiquitos, y también como las alergias son así como la alergia alimentaria es como muy aparatosa, como muy gritona, también puede haber manifestaciones en la piel. Entonces los pacientes también pueden presentarse, además de los síntomas gastrointestinales, con ronchas o con exacerbación también de la inflamación en la piel. Entonces esos serían parte el repaso que ahorita estamos platicando de la alergia respiratoria, de la alergia alimentaria. Ya hablamos de la dermatitis atópica o cuando se afecta la piel, y nada más por no dejar de lado, hay otras alergias como las alergias a medicamentos, ¿no?, que son cuando soy alérgico a un medicamento y me lo vuelven a administrar por equivocación o porque en realidad no teníamos constatado el diagnóstico. Ahí sí me puedo sentir mal de pies a cabeza. Hay otras alergias menos frecuentes, pero que bueno, de una vez que estamos haciendo la clasificación, como la alergia al veneno de las abejas o de las avispas, ¿no?, que es bastante menos frecuente que el resto tipo de las alergias, pero también para comentarlo. Y otro también, alergia a la exposición del material de látex. Entonces también se considera en muchos escenarios una alergia ocupacional, pero también, nada más por no dejarle de comentar, que ahí nos ocasiona una reacción alérgica el estar con material que contenga partículas derivadas del látex.